Bueno, buenas noches chicos, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos en el video del día de hoy que tiene que ver con la clase de biología para los comienzos de mayo. Entonces entendamos esto como la clase número 1 de biología del mes de mayo para el cuarto periodo, donde hablaremos sobre la composición y características del suelo. Entonces tenemos que primero vamos a conversar sobre toda la temática, la composición y características del suelo y luego vamos a hablar de las actividades y que la actividad del día de hoy viene siendo realizar la ficha número 1. Esta ficha en este caso no tendrá una parte virtual, o sea, la ficha virtual, debido a que presenta argumentaciones por parte de los estudiantes que en prácticamente todas las preguntas, lo cual hace que sea un poco complejo tratar de reducir lo que los estudiantes o lo que ustedes como padres puedan acompañarlos a ellos a resolver en estos puntos como tal. Entonces, para hablar de composición y características del suelo debemos preguntarnos primero qué es el suelo. Entonces, cuando hablamos del suelo, hablaríamos como de toda la parte externa de la corteza terrestre, toda la parte de la superficie que nosotros podemos observar, en la que nosotros caminamos usualmente, donde vemos, digamos, toda la parte tangible del mundo y también podemos llegar a encontrar diferentes microorganismos que no los vemos de forma directa porque tenemos que utilizar otros medios. Pero todo eso viene siendo la parte del suelo, inclusive lo que está debajo de lo que nosotros vemos. Este suelo o esta superficie está compuesta por diferentes materiales. Estos materiales los podemos encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso, entre los cuales dentro de los sólidos podemos encontrar fragmentos de lo que nosotros denominamos roca madre, que es en pocas palabras una mezcla de diferentes minerales que podemos encontrar en nuestro planeta, por decirlo así. Significaría esto que el suelo como tal se forma a partir de una roca madre gigantesca, pues en su momento que se ha venido desintegrando, se ha venido como descomponiendo y ha formado lo que nosotros podemos observar a diario que viene siendo nuestra superficie. Pero en el interior de nuestro planeta podemos encontrar diferentes bosquejos rocosos, pero pues después de eso también encontraremos otros factores como temperaturas o presiones muy altas. Eh, Tenemos otros materiales líquidos, entre estos se destaca el agua, que es aquella que se infiltra en medio de todas las partículas sólidas para, digamos, apoyar otros procesos, otras circulaciones dentro de lo que nosotros denominamos suelo. Y tenemos otras partículas que son los gases y dentro de esos gases, digamos que resaltan principalmente el oxígeno y el dióxido de carbono como una de las bases principales, pues, para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, pues, para los organismos vivos como tal. Entonces, estos gases también pueden sumergirse dentro de la tierra o el suelo. Los estudiantes en estos momentos podrían estarse preguntando cómo es posible que el oxígeno llegue a la tierra, o sea, cómo es posible que entre al suelo. Debemos de recordar que los gases son capaces de ampliarse o extenderse en cualquier espacio que tengan ellos abiertos, por eso lo tenemos en todo el planeta. Es decir, que si los suelos tienen una mínima abertura en medio de ellos, el oxígeno y el dióxido de carbono también van a poder ingresar por allí. ¿Listo? Entonces, de esta manera es que estos pueden llegar a los suelos también. Tenemos tres ciencias que estudian el suelo. De estas tres ciencias, la primera es la más conocida, que es la geología. La geología básicamente lo que busca es el origen de la Tierra. Entonces, es toda la historia, la forma, la materia, los procesos que han habido en la Tierra. Geología es una palabra que se formó a partir del latín. Esta viene de geo, que indica tierra, y logos, que indica ciencia, es decir, es la ciencia que estudia la Tierra, o en este caso, digamos, aclarémoslo, sería el planeta Tierra. ¿Listo? De pronto habrán estudiantes que lo asocian con la geografía. La geografía también estudia la Tierra, pero es más bien como la descripción de todo el planeta Tierra. O sea, cómo está ubicado, qué cosas hay y demás. La edafología tiene que ver con la ciencia que estudia las características de los suelos, su formación y su evolución. En ese orden de ideas hablaríamos de
digamos que estudia sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, las mineralógicas, es decir, qué minerales posee y cómo están distribuidos. Esta ciencia viene del griego, viene de Efos, que viene, digamos, haciendo referencia a la traducción al castellano o bueno, al español latino, sería suelo y logía pues sería ciencia o sería estudio. La pedología, que es un nombre bastante extraño, pero este es el nombre de esa ciencia. La pedología hace referencia al estudio de la tierra es apta para el cultivo, es decir, estudia todos los terrenos y los suelos para conocer si es posible en estos generar cultivo, hacer siembra. Esta palabra viene de pendón, que también se traduce como suelo, pero también lo podemos conocer como campo, y logos, que viene siendo estudio o ciencia. Tenemos como otra parte las características del suelo. El suelo tiene cuatro características, digamos, básicas o principales, pueden haber más, dependiendo pues de la perspectiva de cada persona que lo esté investigando. Entre esos tenemos por esta parte la variabilidad, que si nosotros lo analizamos, la variabilidad tiene que ver con la variedad de suelos que podemos encontrar en diferentes espacios en nuestro planeta. Entonces, estos suelos se distinguen usualmente por sus colores. Entonces, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos unos suelos que son más o menos como rojizos o tirando a rojo. Estos suelos rojizos significa que tienen una alta proporción de óxidos de hierro y en ese sentido significaría que pueden estar sometidos a humedad, pero esa humedad no es demasiado alta, es decir, el agua no penetra o no se infiltra totalmente en las cantidades que llega en estos suelos, sino que entra como de una forma controlada, es como un filtro. Entonces estas tierras, al tener controlado el ingreso del agua, significa que pues, son fértiles, se pueden dar diferentes plantas en este lugar, debido pues a sus capacidades o proporciones. Eh, tenemos los suelos que son como amarillentos, como esta parte de acá, que tienen cierta tonalidad de amarillo. Estos suelos se ven principalmente en lugares como desiertos, donde hay usualmente temperatura alta y poca presión, poca precipitación, es lo que iba a decir. Entonces, estos suelos tienen como características que deben tener un óxido de hierro bastante fuerte en esos suelos. Ese óxido de hierro lo que hace es que el agua no pueda ingresar, digamos, demasiado en el terreno. Entonces, las aguas que llegan a estos sitios no pueden llegar a mayores profundidades, por lo tanto, estos suelos no van a ser pertinentes para generar cultivos o para tener una gran variación de organismos vivos, ya sea de plantas o de organismos vivos pequeños. ¿Listo? Estos se dan principalmente, como les decía, en los desiertos. Ustedes podrían observar que en estos lugares la variabilidad de plantas no es muy alta y también podremos notar que no hay mucha, digamos, población de especies, tanto de plantas como de animales. Entonces, eso se debe digamos, las características del suelo como tal. Tenemos los suelos que son como grisáceos, estos de acá. Los suelos grisáceos tienen, digamos, dos posibilidades. La primera es que les haga falta hierro y oxígeno y la otra es que tengan demasiadas sales alcalinas. ¿Listo? Entonces esto haría que en estos suelos puede llegar a ser un poquito, no mucho, un poco complejo, digamos que se generen plantas o se generen diferentes siembras en estos suelos. Eso también, digamos, pasaría a tener en cuenta que si llegan a una tonalidad oscura, aunque no es algo que suceda por sí solo, tendría que haber otros factores. Si llegan a una tonalidad oscura, se puede considerar que el suelo se está convirtiendo un poco más fértil porque está ganando materia orgánica, es decir, microorganismos, restos de organismos vivos como plantas o animales, entre otros elementos que de pronto le hacían falta como parte nutritiva de los suelos. ¿Listo? Eso sería, por ejemplo, en el caso de esta imagen de acá o de esta imagen de acá arriba. Pero estos de acá viene siendo un poco complejo el desarrollo pues de siembra y de cultivos en estos lugares por la deficiencia de oxígeno y de hierro en el suelo, además de posiblemente otros materiales.
Tenemos la fertilidad que tiene que ver con el hecho de que allí puedan surgir diferentes organismos o especies de plantas. Entonces ustedes pueden observar que este suelo que podemos analizar en la imagen es de tonalidad oscura. Eso quiere decir de que los suelos de tonalidad oscura son bastante fértiles. Por eso es que nosotros usualmente vamos a la tienda cuando queremos una matera o una planta en la casa. Vamos a las tiendas y compramos lo que le llamamos abono o tierra de abono. O sea, ese viene siendo en relación con estas que indica pues su nivel de fertilidad porque es rico en materia orgánica. Sin embargo, usualmente la mezclamos con el otro tipo de suelo que tengamos en el espacio para que haya un mayor balance. Tenemos acá la mutabilidad que tiene que ver con esas variaciones de los componentes que posee cada suelo y cómo estos podrían llegar a mezclarse y generar, digamos, algún cambio en el espacio. Eso tiene que ver con la mutabilidad, el hecho de que se puedan llegar a mezclar. Y la solidez tiene que ver con si estos están demasiado rígidos o si están demasiado suaves. Eso también se da dependiendo de las temperaturas y las presiones que hayan en estos sitios. Por ejemplo, el de la imagen hace referencia a a los suelos que son un poco amarillentos. Eso quiere decir que en estos lugares hace falta un poco de agua, hay muy poca precipitación y hay unas temperaturas muy altas, lo cual hace que el suelo no tenga, digamos, demasiadas cantidades de estos y pueda generar que se cuartee en el proceso. ¿Listo? Tenemos acá la clasificación de los suelos, que si nosotros investigamos, la clasificación puede tener un poco más de variaciones y un poco más de, digamos, categorías, pero estos son como los principales. Tenemos los suelos arenosos, que como su nombre lo indica, significa que predomina la arena en ellos. Son unas partículas más o menos grandes y debido pues a sus características y a la posesión de óxido de hierro, como mencionábamos antes, el agua no baja, digamos, a mayores profundidades. Por lo tanto, estos suelos van a tener, digamos, carencia un poco de materia orgánica y por lo mismo no pueden ser productivos para generar agricultura o generar cultivos. Significaría que en estos lugares solamente podremos encontrar organismos vivos o plantas que tengan, digamos, la capacidad de sobrevivir a condiciones extremas como sequías o falta de agua, pues sí, o sea, tener temperaturas muy altas. Los linosos son aquellos en donde tienen su tonalidad oscura, son ricos en materia orgánica, por lo tanto significa que son fértiles. Listo, estos son los linosos, los que mencionábamos que utilizábamos para las materias. Usualmente se recomienda mezclarlos con otro tipo de suelo para que haya, digamos, un mayor balance y una mayor efectividad en el espacio. Y tenemos los arcillosos, que los arcillosos son los de tonalidad oscura, se me perdió el mouse, son los de tonalidad oscura y como son los de tonalidad oscura, pero no quiere decir de color negro o gris, sino más bien como rojo. Estos rojizos tienen características de ser un poco impermeables, es decir, el agua no ingresa fácilmente y como el agua no ingresa fácilmente son como una especie de filtro. Digamos, controla la cantidad de agua que ingresa en el lugar, pero no es tanto como los amarillentos de que el agua definitivamente no ingresa a profundidades, digamos, altas, sino que en los arcillosos el agua sí ingresa, sí puede llegar a profundidades, a mayores profundidades, pero tiene como ciertos controles en el nivel de agua que ingresa. Estos rojizos son fértiles, se pueden encontrar diferentes plantaciones en estos lugares, posiblemente los habrán visto cuando habrán salido en algún momento de viaje en carro o en bus, habrán visto que las montañas tienen en ciertos lugares estas tonalidades y allí podemos encontrar diferentes plantas que surgen de la tierra. Estos tienen como un control, son ricos en materia orgánica y se puede llegar a generar también ciertas inundaciones en el espacio por el mismo nivel de hipermeabilidad que posee. Bueno, mientras tanto vamos a hacer una pausa. Continuamos en el próximo video.